Imagínate entrar a casa de tu novio con una pizza en la mano, ilusionada por darle una sorpresa antes de la entrevista más importante de su vida, y encontrarte con tu mejor amiga besándole en el sofá. Eso me pasó a mí, en pleno centro de Madrid. Y creedme, nada volvió a ser igual. Santiago, mi pareja desde hacía 2 años, saltó del sofá como si hubiera visto un fantasma. No es lo que parece, balbuceó mientras buscaba la camiseta a toda prisa. Xavier, mi mejor amiga, ni siquiera se molestó en fingir. Se pasó una mano por el pelo y soltó una sonrisa burlona. En realidad, es exactamente lo que parece, dijo, con una tranquilidad que me heló la sangre. Santiago y yo llevamos meses juntos. Estábamos esperando el momento adecuado para contártelo. Me quedé inmóvil, con la pizza todavía caliente en las manos. ¿Meses? Sentí un nudo en el estómago, pero conseguí dejar la caja sobre la mesa sin que se me cayera. Santiago, al menos, parecía incómodo. Escucha, lo nuestro era genial, pero Xavier y yo conectamos de otra manera. Ella entiende las cosas buenas de la vida. Tiene oportunidades. Casi me eché a reír. Si supiera lo equivocado que estaba. Lo irónico es que Santiago me había conocido como la chica sencilla que trabajaba turnos dobles en una cafetería de lavapiés, que compartía piso con 2 compañeras y que vestía ropa de segunda mano. Yo había interpretado mi papel a la perfección. La chica humilde, la que cuenta monedas para la lavandería, la que no pide nada. Y él adoraba esa imagen. «Eres tan auténtica», decía mientras me veía guardar céntimos en un tarro. No como esas niñas de papá que nunca han hecho nada por sí mismas. Lo que Santiago nunca sospechó es que mi vida real estaba a años luz de esa fachada. Yo no necesitaba el dinero del turno extra en la cafetería. Lo hacía porque mi padre insistía en que aprendiera el valor del esfuerzo. La ropa vintage era una elección consciente. Quería saber quién me querría por mí, no por el apellido que escondía. Porque sí, mi familia es dueña de una de las empresas de inversión más poderosas de España. Pero a Santiago jamás se lo dije. Solo Xavier conocía la verdad. Crecimos en el mismo círculo. Sabíamos lo que significaba llevar encima el peso de un apellido. Ella era quien me cubría cuando tenía que desaparecer para cenas familiares o reuniones privadas. O eso creía yo. Ahora la veía frente a mí, mirándome como si hubiera ganado una partida que yo ni sabía que estábamos jugando. «Siento que te hayas enterado así», añadió Xavier, con una falsa compasión. «Pero Santiago necesita a alguien que esté a la altura de sus ambiciones. Alguien que pueda ayudarle a construir la vida que se merece». Asentí lentamente, como si aceptara sus palabras, mientras por dentro mi mente iba a 1000 por hora. Tienes razón. Santiago merece a alguien que pueda darle todo lo que quiere. Ellos intercambiaron una mirada de alivio, quizá creyendo que me lo estaba tomando demasiado bien. Sonreí con calma, me giré hacia la puerta y, antes de salir, lancé la frase más inesperada de todas. «Os deseo lo mejor, de verdad. Santiago, mucha suerte en la entrevista de mañana». «Gracias», respondió él, aún confuso. «Significa mucho para mí». Puse la mano en el pomo y me volví, disfrutando de cada segundo del silencio expectante. «Y Santiago. Quizá quieras preguntarle a Xavier qué es lo que olvidó mencionarte sobre la empresa en la que vas a hacer esa entrevista». La cara de Xavier perdió todo el color. Santiago se quedó paralizado. «¿Qué está pasando?», murmuró él, mirando de uno a otro. Yo sonreí. «Nada importante, solo que el director ejecutivo resulta ser mi padre». El aire en el salón se volvió irrespirable. Santiago abrió la boca sin poder articular palabra. Xavier parecía haber visto un fantasma. «Eso es imposible», dijo él, incrédulo. «Tu padre trabaja en seguros, ¿no?». Me reí suavemente. En realidad, es el fundador y director de Blackstone Capital. Ya sabes, la empresa en la que llevas 3 semanas preparándote para la entrevista. Esa que llamabas el trabajo de tus sueños. Santiago se dejó caer en el sofá,
sin fuerzas. Pero, tú, trabajas en una cafetería. Vives en un piso diminuto. Lo miré directo a los ojos. Lo elijo. Elijo vivir con sencillez. El silencio fue absoluto. Y en ese silencio supe que la verdadera venganza acababa de empezar. «Mientes», soltó Xavier al fin, recuperando la voz como si quisiera agarrarse a un último hilo de poder. Me habría enterado. La miré fijamente. ¿De verdad? ¿Igual que yo debería haberme enterado de que llevabas meses acostándote con mi novio? Saqué el móvil del bolsillo y, con calma, les mostré mi lista de contactos. Allí estaba. La entrevista de Santiago agendada con la oficina de mi padre. El mismo número al que había llamado para confirmar cada detalle. Xavier se quedó helada. Santiago pasó de la incredulidad al pánico. «Esto es una locura», susurró él. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque quería que alguien me quisiera por lo que soy, no por lo que tengo». «Pero tú nunca fuiste esa persona». Santiago se levantó de golpe, desesperado. «Espera, podemos hablarlo. He cometido un error. Xavier no significa nada para mí». «Oye», protestó ella indignada. Me giré hacia Santiago dejando que mis palabras cayeran como un golpe seco. «Tienes razón. Ella no significa nada. Y después de mañana, tú tampoco». Los dejé discutiendo en aquel piso cutre de lavapiés, y conduje hasta la finca de mi familia en La Moraleja, un lugar que no pisaba desde hacía meses. Detrás de las enormes verjas de hierro, se extendían 40 hectáreas de jardines perfectos, y casas de invitados que Santiago había visto alguna vez desde lejos, preguntándose quién demonios viviría allí. Una vez bromeó conmigo diciendo que el dueño seguro era un ricachón sin problemas reales. Si hubiera sabido... Mi madre estaba en el jardín, dirigiendo al equipo de jardinería con los guantes puestos. «Cariño, qué sorpresa. ¿Qué pasa? Tienes mala cara». Me derrumbé y le conté todo. Cuando terminé, mi padre ya se había unido en la terraza, junto a mi hermano mayor, recién llegado de Harvard. «Así que este tal Santiago salió contigo bajo una mentira. Y tu amiga Xavier organizó esta traición para arrimarse a nuestras conexiones», dijo mi padre con voz fría. Asentí en silencio. «¿Cómo dijiste que se apellida?», preguntó mi hermano. «Caldwell, Santiago». Se miraron entre ellos con gesto de reconocimiento. «La familia Caldwell», dijo mi hermano. «Dueños de esa cadena de muebles de gama media. Están en números rojos. He oído que están a punto de declararse en quiebra». Mi padre se frotó la barbilla, pensativo. «Interesante. Y este chico cree que mañana tiene una entrevista en nuestra empresa». «¿La vas a cancelar?», pregunté, con el corazón acelerado. Mi padre sonrió de medio lado. «Oh no, cariño. Esa entrevista la haré yo personalmente». A la mañana siguiente, me senté tras el cristal oscuro de la sala de observación ejecutiva. Desde allí podía ver sin ser vista cómo Santiago se colocaba frente a mi padre. Había sacado su mejor traje, había ensayado 1000 veces el apretón de manos. No tenía ni idea de que iba directo a una emboscada. «Entonces, Santiago», comenzó mi padre revisando el currículum con calma. «Cuéntame tu situación actual». Santiago se lanzó con su discurso ensayado. Ambición, esfuerzo, visión de futuro. Yo observaba cada gesto, cada gota de sudor en su frente. Papá escuchaba en silencio, haciendo de vez en cuando preguntas afiladas sobre las deudas de su familia, sobre objetivos a largo plazo, sobre sus verdaderas intenciones. Santiago empezaba a incomodarse. «He visto en tu solicitud que has puesto a Xavier como referencia», comentó mi padre con naturalidad. «¿Cómo la conoces?». Santiago tragó saliva. «Es una amiga íntima». «Ya veo. ¿Y qué hay de mi hija?». El color se le borró del rostro. «¿Su hija?». «Sí. La chica con la que llevas saliendo 2 años». Santiago casi se desplomó en la silla. «Señor, ¿puedo explicarlo?». «Por favor, hazlo».
Balbuceó una excusa torpe, que lo nuestro estaba en pausa, que Xavier solo le ayudaba a superar un momento complicado. Cada palabra lo hundía más. Papá no lo interrumpió ni una vez, simplemente lo miraba con una serenidad que daba miedo. Cuando por fin terminó, mi padre se inclinó hacia adelante. Dime, Santiago, ¿qué significa para ti la lealtad en los negocios? La lealtad lo es todo, señor. La confianza, la fiabilidad, cumplir la palabra. Y sin embargo, papá dejó un silencio cargado de peso. Has estado traicionando la confianza de mi hija durante meses mientras planeabas usar a su amiga para trepar en tu carrera. Santiago abrió la boca, pero ningún sonido salió. Se quedó allí, reducido a la nada, frente a la verdad que ya no podía esconder. Tengo curiosidad por otra cosa, dijo mi padre cruzando las manos sobre la mesa. ¿Qué pensabas del estilo de vida de mi hija? Su trabajo en la cafetería, su piso pequeño, su supuesta falta de dinero. Santiago tragó saliva. Yo pensaba que era trabajadora, independiente, no rica. Pero eso no me importaba, señor. Yo la quería por lo que era. Papá se inclinó hacia adelante, con una calma cortante. ¿La querías tanto como para engañarla durante meses? Las manos de Santiago temblaban. Señor Blackstone, por favor. Sé que parece terrible, pero soy un buen trabajador. Podría aportar mucho valor a su empresa. Estoy seguro de que sí, respondió mi padre con voz gélida. Pero tenemos una política muy clara. Jamás contratamos a alguien que traicione la confianza de nuestra familia. La cara de Santiago se desmoronó. Por favor, no lo entiende. Mi familia está arruinada. Necesito este trabajo. Estoy ahogado en préstamos. Mi madre cuenta conmigo para salvar el negocio. Durante un instante, vi en los ojos de mi padre un atisbo de compasión. Luego, desapareció. Es una pena, Santiago. Pero quizá deberías haber pensado en esas consecuencias antes de traicionar a mi hija. Se levantó, indicando que la entrevista había terminado. Gracias por tu tiempo. Ya te llamaremos. Vi cómo Santiago recogía los papeles con manos temblorosas y salía de la sala que creía que lo catapultaría a la vida de sus sueños. No tenía ni idea de que aquello solo era el principio. Esa noche, mi móvil vibró 17 veces. Santiago. Ignoré todas. Al final, un mensaje. Por favor, sé que la he cagado. ¿Podemos hablar? Acepté verle en una cafetería del centro, neutral. No la que había sido mi refugio durante meses, sino otra. Cuando llegué, ya estaba allí. Ojeras profundas, gesto derrotado. No conseguí el trabajo, dijo nada más sentarme. Lo sé. Tu padre me contó quién eres en realidad. ¿Quién es tu familia? ¿Cómo te hace sentir eso? Se pasó las manos por el pelo, desesperado. Estoy confundido, enfadado. Me siento un imbécil. ¿Cómo pudiste mentirme 2 años? De la misma manera que tú me engañaste durante meses, contesté con calma. La diferencia es que mi secreto era para protegernos. El tuyo era para traicionarme. Se estremeció. No es lo mismo. Los dos ocultábamos algo. No, Santiago. Yo ocultaba mi apellido. Tú ocultabas a mi mejor amiga en tu cama. Él se inclinó hacia mí, suplicante. Pero, ¿no lo ves? Esto lo cambia todo. Podríamos tener un futuro. Podrías ayudarme a salvar el negocio de mi familia. Podríamos construir algo juntos. Xavier no importa, olvídala. Tú eres la que quiero. Lo miré, incrédula. Claro. Ahora que sabes lo de mi dinero, ¿verdad? Hace unas horas le decías a Xavier que necesitabas a alguien con ambiciones, alguien con oportunidades. El rostro de Santiago se oscureció. ¿Escuchaste eso? Lo escuché todo, respondí, helada. Incluida la parte en la que dijiste que yo no entendía las cosas buenas de la vida. Él abrió la boca, pero levanté la mano para detenerlo. Déjame enseñarte esas cosas buenas de la vida que nunca vas a tener. Saqué mi móvil y deslicé fotos que jamás había mostrado. Este es nuestro palco en el Bernabéu. Papá es abonado desde hace años. ¿Ves a Casillas?
Estuvo en mi cumpleaños de los 16. Los ojos de Santiago se abrieron como platos. Tenía el salón empapelado con pósters de fútbol. Aquí, nuestra casa en Marbella, donde pasamos los veranos. Y este es nuestro chalet en Vaqueira, donde celebramos la Navidad cada año. Pasé a otra imagen. Yo en la última gala benéfica del Prado. Ese de atrás es Antonio Banderas. El color se le fue del rostro. ¿Y aquí? Dije mostrándole la última foto. Estoy en la Supercopa, palco VIP. Patrocinamos varios equipos, así que tenemos acceso a todo. Santiago se hundió en la silla, derrotado, mientras yo guardaba el móvil con calma. ¿Ves, Santiago? Las cosas buenas de la vida no se compran con mentiras ni con traiciones. ¿Y tú? Acabas de perderlas todas. Y allí lo dejé, en esa cafetería ruidosa del centro de Madrid. Un hombre que lo había apostado todo por ambición y había terminado sin amor, sin futuro y sin dignidad. La moraleja era simple y perfecta para cerrar la historia. La lealtad vale más que cualquier fortuna. Y quien traiciona el corazón de alguien, termina perdiéndolo todo. Siempre soñaste con viajar por el mundo, ¿recuerdas? Le dije, inclinándome hacia adelante. Deslicé la pantalla de mi móvil y dejé que las imágenes hablaran por mí. Aquí está nuestro yate atracado en Mónaco. Y aquí me ves en Tokio, acompañando a la delegación olímpica. Mi padre es miembro del Comité Olímpico Internacional. Santiago apretó los puños contra la sien, como si aquello fuera demasiado para procesar. Basta, por favor. ¿No era eso lo que querías? Continué con un tono suave pero letal. Una mujer con posibilidades. Xavier, claro, también tiene las suyas. Su familia gestiona un par de concesionarios de coches. Muy digno, muy limitado. Me recliné en la silla, observando cómo se le derrumbaba el mundo. Lo irónico es que yo pensaba contártelo todo en breve. Tenía planeado hacerlo en nuestro 3er aniversario. Levantó la mirada, con los ojos rojos. ¿3er aniversario? ¿Sí? Había reservado mesa en Lern, el restaurante de moda. El chef es amigo íntimo de mi padre. Allí iba a contarte la verdad y presentarte una oferta real. No una simple entrevista, sino un puesto estable en nuestra empresa. Te habría incorporado como asistente de mi hermano mayor. Habrías aprendido de él directamente, con un sueldo inicial de 180.000 euros más bonus. ¿Lo entiendes? Todo eso estaba en tu camino. Hasta que preferiste elegir a Xavier y a sus concesionarios medio arruinados. Su respiración se volvió irregular, como si le faltara oxígeno. No, no puede ser. De repente, me cogió las manos por encima de la mesa. Puedo arreglarlo, juro que sí. Xavier no pinta nada. Solo quiero estar contigo. Me solté con firmeza. No, Santiago. Se acabó. ¡No! Casi gritó. La gente comete errores, yo también, pero te quiero. Lo miré con calma, sin rastro de compasión. Lo que quieres no soy yo. Lo que quieres es lo que tengo. No es verdad, balbuceó. Te quería incluso sin saber nada de tu apellido. ¿Seguro? Repliqué. Te fascinaba verme contando monedas para la lavandería. Te hacía sentir superior que yo llevara ropa de segunda mano mientras tú sacabas tu tarjeta de crédito en cada cena. Te gustaba la sensación de ser el exitoso. Su rostro se contrajo y las lágrimas empezaron a rodar. Lo siento mucho. Dame otra oportunidad. Me levanté despacio dejando que cada palabra pesara. Una cosa más, Santiago. Sobre Xavier. Sus ojos brillaron con un atisbo de esperanza, como si esperara que le diera un arma para recuperarme. Ella jamás estuvo contigo por amor. Solo creyó que acostándose contigo tendría acceso a mi dinero. Se quedó inmóvil. ¿Quieres pruebas? Pregúntale por el fideicomiso de su abuelo, ese que se extingue si no se casa con alguien de una lista muy selecta de familias aprobadas. Y pregúntale por qué empezó a fijarse en ti justo después de que yo insinuara que pensaba presentarte a mis padres. Lo dejé allí, abatido.
enfrentado por fin a la magnitud de su propia hipocresía. Pero la historia no había terminado. Al día siguiente, marqué el número de Xavier. «Tenemos que vernos», le dije. Accedió a recibirme en su apartamento. Cuando entré, la encontré paseando de un lado a otro, visiblemente nerviosa. «Escucha», dijo sin darme tiempo. «Sobre Santiago». «No te preocupes», la interrumpí. «No he venido a hablar de él». Se detuvo en seco. «Entonces, ¿a qué has venido?» «A hablar de tu fideicomiso». El color desapareció de su rostro. «¿Qué sabes de eso?» «Que tu abuelo diseñó esa trampa legal para obligarte a casarte con alguien de las familias correctas». Xavier se desplomó en el sofá. «¿Cómo lo supiste?» Me crucé de brazos, mirándola sin pestañear. «Porque nuestras familias forman parte de esa lista desde hace décadas. Nuestros abuelos compartieron consejos de administración antes, incluso de que nosotras naciéramos». El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. 2 traiciones al descubierto, 2 máscaras arrancadas. Y por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control absoluto de la partida. La voz de Xavier era apenas un hilo cuando se desplomó en el sofá. «Así que ya lo sabes todo. Sé que tengo 23 años y que, si en 2 años no me caso con alguien aprobado por el fideicomiso, perderé mi herencia. Sé que los concesionarios de mi padre están al borde del colapso y que él cuenta con ese dinero para salvarlos. Y también sé que puse los ojos en Santiago porque pensé que lo presentarías a tu familia». Se tapó la cara con las manos, incapaz de mirarme. «Creí que, si te lo quitaba y lograba que tu familia lo aceptara, podría cumplir las condiciones del fideicomiso». «Nunca iba a funcionar», repliqué sin compasión. «Santiago jamás aparecerá en esa lista. Su familia no tiene fortuna, ni peso social, ni los contactos necesarios. Aunque te casaras con él, perderías tu herencia igual». Xavier levantó la cabeza de golpe, con los ojos desorbitados. «No lo pensé. Ese fue tu error. No pensar. Solo viste una oportunidad y te lanzaste, aunque implicara traicionarme». Saqué el teléfono y abrí un documento. «Mira, esta es la lista actualizada de familias aprobadas. ¿Ves a Santiago por algún lado?» Buscó con desesperación, pasando página tras página, hasta que bajó la mirada y negó lentamente. «Lo más irónico», añadí, «es que había otra manera. El fideicomiso de tu abuelo no solo contemplaba el matrimonio, incluyó una cláusula alternativa. Quien no pudiera encontrar un cónyuge dentro de la lista, podía demostrar su compromiso con la comunidad aprobada, a través de proyectos benéficos e inversiones sociales». Frunció el ceño, incrédula. «¿Qué? ¿Qué significa eso?» «Que si hubieras pasado los 2 últimos años colaborando en fundaciones, organizando galas solidarias o participando en juntas directivas de ONGs reconocidas, habrías cumplido los requisitos sin necesidad de casarte». Su rostro perdió todo el color. «¿Es verdad?» «Más verdad que todo lo que me dijiste en estos años», respondí con frialdad. «Tu abuelo no era tan retrógrado como creías». Deslicé el dedo por la pantalla y le mostré otra página. «Aquí tienes ejemplos: voluntariado político, organización de eventos culturales, participación en patronatos de museos. Todo estaba en tus manos, pero preferiste jugar sucio». Xavier empezó a hiperventilar. «Podría haberlo hecho». «Sí, pero no lo hiciste. Preferiste destrozar una amistad y acostarte con mi pareja. Y todo para nada». De pronto me agarró del brazo. «Podrías ayudarme. Tú y tu familia podéis recomendarme para un patronato. Podría recuperar el tiempo perdido». Aparté su mano con calma. «Podría, pero no lo haré». «Por favor», suplicó, al borde del llanto. «Si mi familia pierde esa herencia, se hundirá». La miré con frialdad. «Entonces tal vez deberías haberlo pensado antes de traicionarme». Me levanté para irme. Ella se interpuso en la puerta. «Lo siento. Te lo juro, lo siento de verdad.
Haré lo que quieras. Contaré la verdad a Santiago. Me disculparé públicamente. Haré lo que sea. No quiero nada de ti, Xavier. Solo que resuelvas tus propios problemas. Cuando abrí la puerta, aún tuvo fuerzas para preguntar: ¿y el perdón? ¿Las segundas oportunidades? Me giré una última vez. Si algo aprendí de mi familia es que, en los negocios, lo más sabio es saber cuándo cortar pérdidas. Y, Xavier, nuestra amistad fue tu peor inversión. La dejé llorando en aquel apartamento, por primera vez consciente de que sus decisiones tenían consecuencias. Durante las semanas siguientes, vi cómo los castillos de arena de Xavier y Santiago se desmoronaban. Él perdió el trabajo de sus sueños. Ella, el acceso al dinero que creía tener asegurado. Y yo recuperé la paz. La moraleja era clara. La lealtad vale más que cualquier fortuna, porque el dinero puede perderse. Pero la traición nunca se olvida. La caída de Santiago no tardó en llegar. Apenas 48 horas después de aquella entrevista desastrosa, la empresa de muebles de su familia se declaró en bancarrota. El golpe fue tan duro que incluso su madre me llamó por teléfono, llorando. No sé cómo consiguió mi número. Es un buen chico, sollozaba. Solo cometió un error. Por favor, convéncelo. Dile a tu padre que lo contrate. Necesitamos este trabajo para sobrevivir. La escuché con calma, aunque por dentro me invadía una mezcla de tristeza y determinación. Le respondí con suavidad: lo siento mucho, pero no está en mis manos. La verdad era otra. Papá sí me había preguntado si quería darle otra oportunidad, y yo dije que no. Mientras tanto, Xavier se hundía todavía más. El reloj de su fideicomiso corría. 2 años para cumplir con las condiciones o perderlo todo. Intentó acercarse a otras familias aprobadas, pero en ese pequeño círculo social ya nadie confiaba en ella. Su reputación de traidora la precedía. Unas semanas después, volvió a llamarme. «Voy a casarme», me anunció con voz cortante. «¿Con quién?» «Con Luis». Lo conocía bien. 67 años, divorciado 2 veces, y con fama de coleccionar mujeres jóvenes como trofeos. ¿De verdad vas a hacer eso, Xavier? No tengo alternativa, es él. O perderlo todo. Colgó sin dejarme responder. 2 meses después me llegó la invitación, una boda ostentosa en una finca de lujo. Yo no asistí. En su lugar pasé ese fin de semana en nuestra casa de verano con mi familia, disfrutando de algo que había decidido: dejar de esconder quién era. Durante la cena les confesé: estoy cansada de fingir ser alguien que no soy. Quiero empezar a ser más transparente con el mundo sobre nuestra posición. Mi padre asintió con seriedad. Es lo correcto. La persona adecuada te querrá por ti misma, no por lo que posees. Mi madre añadió con dulzura. Y la persona equivocada se delatará sola, siempre. Mi hermano levantó la vista de su móvil y sonrió con ironía. Hablando de personas equivocadas, Santiago lleva días en Instagram buscándote, reí. Bloquéalo. Ya lo hice, pero tienes que ver sus publicaciones. Son casi ridículas. Habla de cómo ha aprendido de sus errores, de que quiere redimirse. Déjame adivinar, dije con sarcasmo. De repente es un apasionado de la caridad y del crecimiento personal. Papá soltó una carcajada seca. Algunas personas nunca cambian. 6 meses más tarde, conocí a alguien nuevo. Esta vez decidí no ocultar nada desde el inicio. Prefería que supieran la verdad y se marcharan, a descubrir demasiado tarde que estaban conmigo por interés. Fue en una subasta benéfica organizada por mi familia. Allí estaba Antonio, un joven abogado que representaba el programa pro bono de su bufete. No tenía idea de quién era yo cuando empezó a conversar sobre las piezas de la subasta. Ese cuadro es impresionante, me dijo, señalando uno que yo había donado en secreto. Aunque 30.000 euros me parece un precio exagerado. Sonreí. El arte es subjetivo. A veces se paga por la historia que lo acompaña, no solo por lo que ves. ¿Y cuál es la historia de este?
La artista lo pintó tras dejar atrás una vida que no le pertenecía. Es una obra sobre aceptar quién eres de verdad. Antonio estudió el lienzo en silencio. Se nota en las pinceladas. Hay libertad en ellas. Seguimos hablando durante 2 horas. Nunca me preguntó de qué familia venía ni cómo conocía a los organizadores. Solo se interesaba en mí. Al final, me pidió el número. Respiré hondo. Esta vez no iba a ocultarme. Antes de que decidas si quieres volver a verme, hay algo que debes saber. Se tensó un poco. Dime. Mi familia tiene dinero. Muchísimo dinero. Hablamos de cantidades absurdas. Parpadeó, sorprendido, pero no retrocedió. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizá estaba frente a alguien que podía verme de verdad. Te lo cuento porque prefiero ser transparente desde el principio, le dije a Antonio, mirándolo directo a los ojos. He aprendido que ocultar quién soy solo me trae problemas. Él guardó silencio unos segundos, pensativo, antes de preguntar. ¿Puedo ser sincero? Cuando dices que tu familia tiene dinero, ¿hablamos de un buen coche y un chalet en las afueras? ¿O de un jet privado y varias mansiones? Sonreí con ironía. De lo segundo. Antonio asintió lentamente, sin alterarse. ¿Y me lo confiesas porque quieres saber si me interesas tú? ¿O tu cuenta bancaria? Se echó a reír. Pues quédate tranquila, ya me interesabas bastante antes de saber nada del dinero. Eso cuenta como un buen comienzo, bromeé. Han pasado 8 meses desde entonces. Antonio ha conocido a mis padres, ha recorrido nuestras casas y hasta nos acompañó a unas vacaciones en Italia. Y, pese a todo, sigue siendo exactamente el mismo hombre de la subasta. Generoso, divertido y sin el más mínimo interés por las cosas materiales. La prueba definitiva llegó cuando Santiago intentó meter sus narices. Un día, Antonio me contó lo sucedido. Hoy se me acercó un tal Santiago en el gimnasio. Dijo que había salido contigo y que debía tener cuidado con tu familia. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Y qué te dijo exactamente? Que tu familia intentaría controlarme, que no eras de fiar porque habías ocultado tu fortuna y que debería preguntarte cómo lo trataste. ¿Y tú qué respondiste? Pregunté, temiendo lo peor. Antonio sonrió con calma. Le dije que si una mujer es lo bastante inteligente como para esconder su dinero a los cazafortunas, entonces es lo bastante inteligente para mí. Lo miré con incredulidad. ¿De verdad dijiste eso? Y también le aclaré que si anda por ahí advirtiendo a tus parejas en lugar de asumir sus errores, quizá él mismo sea la razón de tus problemas de confianza. No pude evitar besarlo allí mismo, en medio del restaurante donde estábamos. Después de eso, Santiago nunca volvió a molestarnos. El mes pasado me enteré, por rumores sociales, de que el matrimonio de Xavier había terminado en apenas 6 meses. Luis, su flamante marido, descubrió que solo lo quería por dinero y pidió la anulación. Sin ese enlace y sin actividades benéficas que la respaldaran, Xavier perdió el fideicomiso. Poco después, los negocios de su padre quebraron. Ella tuvo que volver a la casa familiar y consiguió un empleo como recepcionista en una clínica dental. Santiago tampoco salió mejor parado. Tras la ruina de su familia, volvió a vivir con sus padres en un pequeño piso de las afueras y consiguió un trabajo en una tienda de deportes del centro comercial. Dejó atrás sus aspiraciones de grandeza y sus discursos sobre ambiciones. No sentí placer en ver su desgracia. Era simplemente el resultado lógico de sus elecciones. La ironía, sin embargo, era innegable. Santiago buscaba a alguien que le asegurara el futuro brillante que creía merecer. Y pensó que Xavier sería esa persona. Xavier, a su vez, quería aferrarse a su herencia usando a Santiago como puente hacia mi familia. Ambos confundieron la codicia con el amor. Y acabaron perdiéndolo todo. La última vez que vi a Santiago fue hace unos meses, en un supermercado. Yo compraba ingredientes para una cena en la casa de mis padres. Él estaba en la caja, con el uniforme de empleado. Me reconoció en cuanto me vio.
pero fingió que no. Yo le seguí el juego, tratándolo como a cualquier desconocido. Y mientras escaneaba mis productos, entendí que la vida ya le había dado la lección que ni mi padre, ni yo, habríamos podido enseñarle mejor. Vino caro, quesos importados, verduras ecológicas. Podía notar cómo Santiago iba sumando en su cabeza el precio de cada cosa. La cuenta final superaba lo que probablemente ganaba en una semana entera. ¿En efectivo o tarjeta?, preguntó, con una voz forzada, casi robótica. Con tarjeta, respondí, entregándole mi American Express negra. Vi cómo le temblaba la mano al pasarla por el lector. «Que tenga un buen día», murmuró sin mirarme. «Igualmente», contesté, con calma. Mientras me alejaba, alcancé a oír cómo pedía un descanso a su compañero de caja. No sentí victoria ni satisfacción, solo una punzada de tristeza. Santiago siempre quiso más de lo que tenía, y la ambición no es un pecado. El problema fue que su obsesión por escalar le impidió ver que, justo a su lado, había alguien dispuesto a ayudarle a subir de verdad. Ahora estaba atrapado en lo más bajo, mirando desde abajo lo que podría haber tenido si hubiera sabido ser honesto y leal. A veces me pregunto si habría sido distinto si le hubiera contado la verdad antes. Quizá habría seguido siendo fiel, quizá no. Pero en el fondo lo sé. El Santiago que se enamoró de mis vaqueros de segunda mano y de mi piso pequeño era el mismo Santiago que me engañó con Xavier. El dinero solo habría maquillado la superficie. Su carácter era el verdadero problema. Antonio conoce toda esta historia. Sabe por qué fui tan cauta para revelar quién era en realidad. Y también entiende lo que significa la confianza para mí. «Esquivas una bala», me dijo, después de escuchar cada detalle. «Santiago te enseñó exactamente quién era cuando pensó que no tenías nada que ofrecer. Esa información vale oro. Tenía razón. Al esconder mi riqueza sin querer, inventé la prueba perfecta para descubrir a los cazafortunas. Santiago falló de forma estrepitosa. Hoy soy más exigente con la gente a la que dejo entrar en mi vida, pero también más segura de mi capacidad para reconocer a quienes son auténticos. Participo activamente en la fundación de mi familia, formo parte de juntas benéficas y asisto a eventos donde mi apellido es reconocido sin necesidad de ocultarme. Sigo trabajando algunas horas en una cafetería, pero ahora por decisión propia. Ese trabajo me mantiene con los pies en la tierra, me conecta con personas fuera de mi círculo y me recuerda que, al final, lo importante es lo que uno hace, no lo que uno tiene. Mis compañeros saben perfectamente de dónde vengo, y aún así, me ven fregando la máquina de café o soportando a un cliente difícil. Ese equilibrio me resulta mucho más real que cualquier fachada. El mes pasado, Antonio me pidió matrimonio. El anillo no es el más caro ni el más grande, pero es perfecto. Lo eligió él, pensando en lo que significaría para mí, no en su precio. Nos casaremos la próxima primavera. Será una boda grande, porque mi familia tiene muchos compromisos y amigos, pero también íntima y llena de sentido. Santiago y Xavier, por supuesto, no estarán invitados, y aunque ya no forman parte de mi vida, espero que sus fracasos les hayan enseñado algo. Que Santiago haya entendido que una relación verdadera significa apoyarse incluso en los momentos más duros, y que Xavier haya descubierto que los atajos y las manipulaciones nunca llevan a la felicidad. La lección final es clara. Traicionar a quienes confían en ti no solo es cruel, también es estúpido, porque nunca sabes a quién estás traicionando ni qué puertas estás cerrando para siempre. Santiago me perdió cuando todavía tenía todo por ganar, y Xavier destruyó la única amistad que de verdad podía haberla salvado. Ambos persiguieron un espejismo y terminaron con las manos vacías. Elegí la sinceridad y encontré el amor verdadero. Descubrí que, aunque ser honesta conlleva riesgos, también es la única manera de saber quién merece realmente un lugar en tu vida. Santiago entendió esa lección demasiado tarde, cuando por fin vio lo que había perdido. Yo ya estaba construyendo mi futuro con alguien que me quería tal y como soy,
con apellido, con fortuna y con todo lo que ello implica. Lo irónico es que, en cierto modo, Santiago tenía razón en algo. Soy distinta de aquellas niñas ricas y mimadas de las que tanto se burlaba. Trabajo aunque no necesite hacerlo. Prefiero el respeto ganado al respeto heredado. Y sobre todo, valoro las personas más que las cosas. Lo que Santiago siempre dijo buscar, lo tuvo delante y lo despreció. Ahora, cada vez que pasa productos por una caja registradora, atiende a gente como yo, personas que poseen todo lo que él soñaba y que él mismo dejó escapar. Xavier tampoco salió mejor parada. Se obsesionó con hacer trampas al sistema de su abuelo, sin comprender que esas normas existían por una razón: asegurar que la fortuna quedara en manos de quienes supieran vivir con integridad. Gastó toda su energía intentando saltarse los valores que debía encarnar, en vez de cultivarlos, y perdió todo. La realidad es que ni a Santiago ni a Xavier los destruí yo. Sus propias decisiones fueron las que los llevaron hasta donde están. No fui yo quien cerró las puertas profesionales de Santiago. Fue su falta de lealtad. No fui yo quien arruinó el matrimonio de Xavier. Fue su ambición disfrazada de amor. No fui yo quien rompió nuestra amistad. Fue su disposición a utilizar y manipular a quien tenía cerca. Lo único que hice fue dar un paso atrás y permitir que las consecuencias naturales de sus actos cayeran sobre ellos. Santiago deseaba a alguien que lo impulsara en su carrera, y terminó con Xavier, que no tenía conexiones reales. Xavier quería seguridad económica, y terminó con Santiago, que no podía ofrecerle nada de lo que ella buscaba. Ambos obtuvieron exactamente lo que pidieron, solo que no de la forma en la que lo habían imaginado. Yo, en cambio, recibí algo mucho más valioso. Encontré a Antonio, un hombre que me ve como persona, no como patrimonio, y aprendí que soy lo bastante fuerte como para alejarme de cualquiera que me considere un trampolín, en lugar de un destino. Santiago creyó que ascendía cuando eligió a Xavier en lugar de mí, pero en realidad, tiró por la borda la única oportunidad auténtica que jamás tuvo. Y eso es lo que pasa cuando confundes las baratijas con el oro verdadero. A veces, lo más valioso viene envuelto en la mayor sencillez. Y el mayor error que puedes cometer es no reconocer un tesoro cuando lo tienes delante. Santiago lo comprendió demasiado tarde. Yo, en cambio, aprendí algo que nunca olvidaré. Mi valor no depende de lo que otros vean en mí, sino de lo que yo decido no aceptar nunca más.